Hablamos un poco en el sentido propio de la historia en sí misma. Digo, vamos a contextualizarlo. El momento en el que estamos es un momento donde ya el futuro de la humanidad no aparece como el futuro dorado. Hasta ese entonces la humanidad estaba planteada como un camino progresivo hacia un futuro que sería brillante. Bueno, ese proceso se ha visto interrumpido y básicamente la interrupción está situada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también en el estalinismo en la Unión Soviética son los dos elementos que han destrozado todas las esperanzas de un futuro de la humanidad pleno y brillante como en algún momento había prometido el camino del progreso, ¿no? El camino de la técnica. La Segunda Guerra Mundial destruyó de alguna manera el paradigma positivo de Occidente. Occidente quedó ante lo que fue el horror de la guerra, quedó imposibilitado de pensar el futuro como algo positivo, y no hizo otra cosa que evidenciar cómo la técnica, eso que nos prometía un futuro brillante, en realidad se había usado en la Primera y Segunda Guerra Mundial con el fin de exterminar, de hacer el mayor daño posible sobre el otro. El holocausto y la sistematización de las cámaras de gas es el exponente más tremendo, y la bomba nuclear también. Y el estalinismo de la Unión Soviética había tomado el dogma marxista de igualdad, de comunitarismo, y lo había llevado a un endurecimiento tal que se había vuelto un régimen dictatorial casi tan tremendo o más incluso que el gobierno de los zares, ¿no? Por eso Eisenstein hace esa película Iván el Terrible, donde el zar más tremendo que fue Iván se coloca a la par de Stalin, ¿no? Como figuras de un poder casi obsceno. Bueno, ese es un poco el contexto que muestra que ante estas situaciones los futuros que nos esperan serán futuros de mucho control, para que no se repitan esas situaciones de cierto desborde de las políticas personalistas. Cuando digo personalistas estoy hablando de los líderes populares, Hitler en algún caso, también Stalin. Necesitamos una sociedad en la cual las pasiones que provocan estos líderes personalistas sean reguladas por medio del control, por medio del autocontrol sobre todo, es decir, del control exterior, del control exógeno, para luego ese control exterior ser incorporado como autocontrol. Bueno, en este entonces, ahora vamos a ver, se desarrollan diferentes novelas que lo que intentan es, de alguna forma, tomar esa máxima de las sociedades de control y llevarlo a alegorías que vamos a conocer como distópicas. Porque hablan de distópicas porque hablamos de un mundo con un tópico que de repente en el futuro se desdobla hacia lo que serían variantes alternativas de qué podría suceder, realidades sobre qué podrían suceder en el futuro. Por eso llaman distópicas, ¿no? Porque hay como un quiebre de un camino rumbo a una incertidumbre que puede traer cualquiera de estas realidades que las distintas novelas nos van a proponer. Es importante decir esto: todas estas teorías llevadas a las novelas surgen en un momento donde el control aparece como la única alternativa a la ideología. La ideología, ese elemento que es la base fundamental de las teorías personalistas o populistas, es decir, yo sigo a un líder porque ese líder genera en mí un pensamiento ideológico que me hace seguirlo casi de forma ciega y obsecuente. La ideología encuentra la única forma, el único obstáculo en el control.
el control de la pasión que me provoca esa ideología, que me provocaría una ceguera conceptual al punto que no puedo pensar por mí mismo, sino que pienso por lo que un líder me dice o lo que una idea me dice que tengo que hacer, solamente sería posible de detener por medio del control de todas las pasiones. No se puede discriminar la pasión ideológica sí, la pasión amorosa no. No, todas las pasiones tienen que estar controladas, algunas pagando el precio de otras. Es decir, yo, como dice 1984, no puedo amar libremente y ese es el precio que tengo que pagar para no volcar la pasión a la ideología política y ser un irresponsable que me lleve el día de mañana a seguir y apoyar a un líder como Hitler. No sé si se entiende, hay que controlarlo todo. Esto se plantea de esta forma, de alguna manera porque no ha aparecido todavía el que va a ser definitivamente el actor que le ponga un límite a la ideología. Y ese actor no es otro que el mercado. No fue el control el que le puso el límite a la ideología, sino fue el mercado. El mercado, con esta sensación de libertad que me da consumir, que con esta sensación de poder que me da consumir, es el que le puso límite a la ideología y no fue el control. Pero cuando se hicieron todas estas novelas, todavía el mercado y el consumo no habían aparecido, por lo menos en todo su esplendor. Por eso es que la única alternativa que se conocía para detener el avance de la ideología era el control, ¿no es cierto? Luego hubo un mix, ¿no? Ya en la década del 90 y el 2000, con la aparición de las cámaras de seguridad y demás, hubo un mix entre consumo y control, pero bueno, eso es harina de otro costal que en todo caso analizaremos en otro momento. Pero bueno, es importante para que tengamos presente por qué el control aparece como una posibilidad tan clara hacia el futuro.